Existe una herramienta que se aplica a funciones, la cual sirve para gran parte de ramas científicas. Tenemos las matemáticas, físicas, ingeniería y muchas otras, ya que nos ayuda con una gran aproximación de estas mismas. Y si se someten a esta herramienta, su estudio se reduce a unas multiplicaciones y sumas de diversos coeficientes, en este caso de los polinomios. Bueno, te hablo del teorema de Taylor y su fundamento para entenderlo. El teorema de Taylor fue enunciado en 1712 por el matemático Brooke Taylor, pero no te confundas, él no fue quien lo descubrió. Este papel le pertenece a James Gregory en 1671. Debido a la definición del propio teorema, prácticamente podemos aproximar una función o, en algunos casos muy específicos, definirla como un polinomio de diversos coeficientes, incluso hasta infinitos. Solo piénsalo, tenemos una función de momento la que quieras, en este caso vamos a coger la exponencial. Esta función la podemos estudiar con su definición, créeme, existen varias y puedes escoger cualquiera de ellas. En la forma gráfica vemos que tiene una subida muy pronunciada y en la cola prácticamente se asienta hasta llegar a 0, en el infinito. Podemos coger un polinomio y hacer que se aproxime demasiado a la función en un intervalo concreto. En este caso tenemos una forma sencilla que serían una suma o pueden ser restas, una multiplicación o divisiones, en este caso solo con los coeficientes, ya que nuestro parámetro, nuestra variable, prácticamente en el polinomio es x. Para nuestro ejemplo, haciendo un poco de cálculos, tenemos que para un polinomio de orden 4 tenemos esta expresión de por aquí, que define al polinomio de Taylor y en este caso se aproxima un poco a la exponencial, lo cual obviamente es una aproximación, no es exactamente igual, pero nos ayuda en cierto intervalo, en este caso como lo podemos ver aquí. Y bueno, hablando del intervalo, si nos alejamos poco a poco, prácticamente ya no se parece en nada a la función. Esto se puede solucionar tomando coeficientes y más coeficientes. En este caso, ¿cuántos? Bueno, infinitos coeficientes. Esto hace prácticamente que la subida en la exponencial sea exactamente la misma y que la cola vaya oscilando hasta llegar a ser nula en el infinito. Bueno, a ver, te puedes preguntar, ¿por qué estos coeficientes? ¿Por qué esta cantidad? ¿Y por qué el orden del polinomio? ¿Se puede sacar para cualquier polinomio? ¿De dónde se ha sacado esta expresión? La expresión general que nos ha dejado Taylor, en este caso por una sola variable, es esta de por aquí. Aquí aparecen diversos términos. Los términos son un sumatorio, que te explican cuántas cantidades de sumas van a existir. Tenemos que depende de las múltiples derivadas de una función, no solo una, sino varias. Un término del factorial que está dividiendo a la parte de las derivadas y la expresión de un exponente, en este caso de una variable más un valor constante elevado a un exponente. Si desarrollas la expresión prácticamente tienes un polinomio, en este caso con un cierto grado y diversas sumas, además de sus propios coeficientes. En un sumatorio tienes un índice, este índice, la letra n para nuestro caso, nos está indicando que tenemos un número entero positivo debido a que son múltiples sumas, sería una suma, dos sumas, 7 sumas, 9 sumas. Es solo nomenclatura. Los coeficientes parten de las diversas derivadas evaluadas en un valor alfa. Este valor alfa puede ser el que tú quieras, en este caso un real. Además debes dividirlo por el factorial del número n, que es nuestro propio contador en el sumatorio, el índice. En el caso de las potencias tenemos x menos alfa a la n, como ya se había dicho, pero luego lo vamos a entender por qué. Esta letra alfa se lo define como un punto de referencia para que se cree el polinomio de Taylor. Prácticamente este punto hace que al aproximar una función el polinomio se vaya moldeando, se vaya acoplando a la propia función y en su centro es lo que viene nuestro punto de partida. El caso más común es si alfa vale 0. En este caso tienes el denominado polinomio de Maclaurin. Es una expresión más simple que el de Taylor, pero a fin de cuentas te está representando lo mismo, un acoplamiento que va haciendo el polinomio para poder asimilarse o aproximarse a la función que tú estás definiendo. Algo muy importante es definir a la función en su propio polinomio de Taylor, no solo aproximarlo, sino simplemente describirlo como un polinomio, lo cual es mucho más elegante. Para que esto suceda así, en realidad ya no tenemos un sumatorio con n coeficientes, vamos a tener infinitos, eso quiere decir que estamos hablando de una serie. Ahora ya cambiamos el nombre, ya no sería un polinomio de Taylor, sino una serie de Taylor. ¿Basta con una suma infinita de diversos coeficientes? ¿Qué pasa con mi función? ¿Cuándo sí se puede realizar? Puede ser para cualquier función que yo quiera o la pueda definir. ¿Y qué limitaciones existen como tal? La primera cuestión es que la función debe ser diferenciable la misma cantidad de veces que el grado del polinomio al que queremos aproximarlo. Y bueno, si vamos a trabajar con la serie de Taylor, debemos tener que la función debe ser infinitamente diferenciable. O para que no sea tan confuso, prácticamente estoy diciendo que la función debe tener unas tasas de cambio que estén bien definidas. Cada punto que observemos debe trazar la propia curva. La serie de Taylor solo es igual y puede definir a la función siempre y cuando ésta converja.
En caso contrario, estamos diciendo que la serie no tendrá infinitos términos, sino que podemos solo aproximarla en un cierto rango, como hicimos antes. Tenemos un término extra. Este término se le denomina como resto. Este resto lo que hace es diferenciar entre la función original y nuestro polinomio que quiere aproximarse a dicha función. Bueno, ya hemos visto la expresión y los criterios básicos para la serie de Taylor. Pero ¿por qué tiene esta forma de exponentes? ¿Por qué las múltiples derivadas? ¿Por qué el factorial? ¿Es algo que nos estamos complicando o en realidad no? Supongamos que tengo una función de t. T es una variable como x o con un nombre, es una variable. ¿Qué hacemos? Igualamos la función a un polinomio, ¿ok? Decimos que esta función se puede definir como este polinomio. Ahora lo veremos por qué. Para este caso nuestro polinomio será de un grado n, el que nosotros querramos, y además va a tener una variable t. Es muy similar a los polinomios de x, pero solo le vamos cambiando la letra t. Además, para este caso tenemos que los coeficientes, que van a ser números reales, se definen como a con un subíndice, puede ser 0, 1, 2, 3, 4, hasta un valor n. Y las potencias son las mismas que ya conocemos, como t al cuadrado, t al cubo, como un polinomio normal. Bueno, asumiendo que no conocemos el polinomio de Taylor, ¿cómo encuentro mis coeficientes? Vamos a coger y vamos a evaluar en t igual a 0. ¿Por qué? Pues si tomamos un polinomio general, en este caso al ser genérico, siempre vamos a tener un coeficiente que prácticamente no tiene una variable t acompañada. ¿Qué hacemos? Que si evaluamos t igual a 0, los demás términos se nos van. Podemos decir prácticamente que la función evaluada en 0 es igual al propio coeficiente sub 0. Ya, recordemos la expresión del polinomio y cómo lo tenemos en la igualdad. Hemos encontrado un término por lo que hemos visto hasta ahora. Pero, ¿y qué hacemos con los demás? Sí, tenemos una barrera, y es que en a sub 1, el siguiente coeficiente del a sub 0 tiene la variable t acompañada. Pues bueno, ¿qué podemos hacer? Tomar la derivada. Esto nos ayudará a quitarme los términos t y además a quitarme el coeficiente anterior. Debido a que es una igualdad, si derivo la parte de la izquierda, se debe derivar la parte de la derecha. Cuando yo derivo, se me van quitando términos. El polinomio ha disminuido en un coeficiente y además en una potencia. ¿Por qué? Pues bueno, si tomamos la derivada de una constante, que era mi primer factor, el factor a sub 0, se anula, ya que es 0. Y para las diversas t's, baja su exponente y además disminuye su potencia. Por eso el polinomio baja de grado. Y aquí viene lo bueno. Prácticamente podemos repetir la misma fórmula de antes, evaluar en t igual a 0, en este caso no la función, sino la derivada de la función. Pues bueno, nos quitamos los términos que acompañan con las t's y bueno, el término a sub 1 que no tiene un factor t se queda libre, como el segundo coeficiente para poder tenerlo. Podemos aplicar esto con diversas derivadas, podemos tomar la segunda derivada, la tercera derivada y así múltiples veces, ya que debido a la cantidad de derivadas, lo que ocurre es que el propio exponente baja y disminuye, baja y disminuye, baja y disminuye. Eso quiere decir que al fin y al cabo se están multiplicando 1, 2, 3, 4, 5, así varias veces los números. Por ejemplo, si tenemos la sexta derivada de la función, la igualdad nos dice que la sexta derivada en 0 va a ser igual a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 por el coeficiente que queremos descubrir. Y bueno, para no escribir muchas multiplicaciones, se pone simplemente el factorial de ese número. Si nos damos cuenta cuando despejamos para cualquier derivada, ¿qué nos queda? Pues simplemente el coeficiente a con subíndice n es igual a la enésima derivada de la función evaluada en 0 partido del factorial de ese número n. Pero bueno, ¿por qué el polinomio de Taylor tiene alfa, no tiene 0? Bien, esto ocurre por el punto de aplicación que habíamos hablado antes. Este punto es de referencia, recordemos. Para aplicar el mismo procedimiento que hicimos antes, la función sí se evalúa en alfa, pero para que el polinomio se vaya quitando los términos y se realicen los mismos coeficientes, tenemos que poner en vez de t, x menos alfa. Así, cuando x es igual a alfa, como podemos ver, los diversos factores se van eliminando como antes. Por eso había ocupado la variable t y no la variable x, para que no se puedan confundir, ya que la expresión general se define como x menos alfa por este sentido. Para ir concluyendo, el tipo de funciones tiene gran importancia para la serie de Taylor, ya que solo se puede definir una serie de Taylor solo si una función es analítica. Te pongo un ejemplo. Tenemos la función e elevado a menos 1 partido x. Además, existe una discontinuidad, pero definimos que en x igual a 0, la función es igual a 0. Esto se definiría como una función a trozos, ya que para todo x puede ser esta función que definimos como exponencial, pero solo para x igual a 0, para salvar la discontinuidad, definimos que la función vale 0. Si tomamos diversas derivadas para crear los coeficientes, prácticamente nos salen todos nulos. Pues bueno, eso se puede ver gráficamente, como lo podemos ver aquí. Estamos tomando nuestro punto de referencia en x igual a 0.
Ya que estamos tomando la serie de Maclaurin, recordemos que es más simple y más fácil que la serie de Taylor, cuando lo hacemos a mano, al menos. Y bueno, debido a esta discontinuidad, vemos que para los infinitos valores esto es igual a 0, y no es el caso que hemos visto, sino algo más particular, ya que si existe la serie, no hay un resto, pero simplemente no se parecen el polinomio a la propia función. Bueno, ¿y qué pasa si ponemos el polinomio de Taylor con, bueno, un punto de referencia alfa igual a 10? Así nos vamos alejando del punto en el que tenemos problemas, ¿no? Pues haciendo los cálculos vemos que sí se llegan a asemejar, pero una muy mala aproximación, de hecho mala para la que teníamos antes con el caso del exponencial creciente. Para mi caso, he realizado en una región cercana a alfa igual a 10 y además con un polinomio de grado 4. Aún así vemos la gran diferencia. Estos casos son algo extremos porque además para las funciones analíticas sí funciona muy bien la serie de Taylor, como la del seno, el coseno, la exponencial compleja, de hecho también se puede hacer el seno hiperbólico, el coseno hiperbólico, logaritmos o incluso división de polinomios. Aunque estos tienen un poco de truco. ¿Por qué? Pues, ¿qué pasa con las singularidades, no? Aquí te debo decir que es un tema más complejo y además es muy buen tema para otro video. Pero eso quedará para el futuro.